Invitación también tengo para hacerles una muy interesante, por cierto, porque a partir de mañana, sábado, domingo y lunes, en el LATU se va a estar desarrollando lo que es una nueva edición de la Expo Cannabis, con noticias interesantes, con novedades trascendentes para el país y con el foco puesto en lo que puede ser los beneficios o no que desde el punto de vista económico puedan generar para Uruguay la explotación del cannabis. Por eso es que vamos a hablar con una de las organizadoras, Mercedes Ponce de León, que ya está aquí con nosotros para brindarnos algunos detalles de cómo viene entonces esta nueva edición de la Expo Cannabis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con novedades, ¿no? Como decíamos, siempre va cambiando el eje central de la temática, por más que en la exposición se brindan detalles, información, novedades, en fin, venta de productos, pero en realidad el eje ahora es el cannabis y lo que puede significar desde el punto de vista económico para el país, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros con el evento apuntamos a facilitar el acceso a la información a la gente sobre el tema cannabis, y el tema cannabis es mucho más que la parte psicoactiva y la parte recreativa. Entonces, más allá de informar sobre la reglamentación en Uruguay y la situación del día de hoy, tratamos de poner en foco en distintas temáticas. El año pasado nos centramos en lo que eran los usos medicinales del cannabis, y este año estamos volcados a algo que nos parece muy apasionante y creemos que realmente es el futuro de esta industria, que es el cáñamo industrial. El cannabis es una planta muy versátil y que sirve como materia prima para un montón de industrias de distintos rubros, y la mayoría de estas plantas con las que se produce esta fibra de cáñamo o aceite de semillas de cáñamo no son plantas psicoactivas. Eso vale la pena resaltar, que a través de la prohibición estas plantas se veían también afectadas bajo la normativa y no podían ser cultivadas en el Uruguay, y a partir de la reglamentación se habilita la posibilidad de tener este tipo de cultivos que pueden llegar a ser un gran potencial de desarrollo e innovación para el Uruguay. Claro, o sea, ahora no habría límite para que ese tipo de cannabis pueda ser cultivado por cualquiera. Sin duda. ¿Y vos qué conclusión sacás, o qué conclusión podés adelantar, ¿no?, respecto a estos beneficios que pueden redundar para el país desde el punto de vista económico? ¿Hay alguna conclusión ya elaborada o alguna hipótesis tejida en torno a lo que podemos proyectarnos a mediano plazo? Es como bastante evidente. Hoy en día el cáñamo es un material que está bastante de moda. Ya hay más de 5 licencias dadas por el IRCA a productores que están haciendo producción de cáñamo en fase experimental en este país. De hecho, el cáñamo se planta en el Uruguay incluso antes de la reglamentación. Junto con el INE había un proyecto en Colonia, en La Estanzuela, donde estaban haciendo cultivos experimentales de cáñamo ahí. O sea que el Uruguay ya tiene un interés en esto desde antes de la reglamentación incluso, y sirve como materia prima para textiles, la elaboración de textiles, ¿no? Todo lo que es la industria naviera, cuerdas, velas de barcos, siempre se desarrolló en base al tema cáñamo. Toda la industria de carpas y de uniformes de guerra militares también, siempre fueron de este material, porque es muy liviano y resistente. Así que para la elaboración de textiles sirve como celulosa para papel. Tenemos una industria papelera muy grande en este país, y este es un producto, o sea, el cannabis, digamos, es un cultivo renovable y que rinde muchísimo más por hectáreas que lo que rinden los eucaliptus. O sea, tenemos posibilidades si las sabemos aprovechar a raíz de este cultivo. ¿Vos crees que sea un producto de exportación? Sí, por supuesto. Sí, incluso hoy en día se utiliza mucho como fibra para material de construcción. De hecho, vamos a tener un taller en el evento sobre la construcción con cáñamo, que vamos a armar el primer muro en Uruguay de cáñamo, y lo vamos a hacer de 1 metro por 1 metro. Eso va a suceder el domingo, así que vamos a tener la primera experiencia con este tema. Y bueno, además las semillas del cannabis son altas fuentes de proteínas y de ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Es realmente muy buen alimento, así que también por ese lado también se podría hacer, y además productos de cosmética, esencias. O sea, la hierba realmente tiene un montón de propiedades. Claro, ustedes publican esta guía 2 veces al año, y obviamente brindan información de lo que va a ser esta expo, que ya es su tercera edición. Esta es la tercera edición de Expo Cannabis. Yo te consulto, decime, respecto a lo que es haber puesto el tema del cannabis o la marihuana sobre la mesa, ¿ha hecho de que la gente, en líneas generales, pierda un poco ese temor de ir a participar de un evento en donde el cannabis o la marihuana es el eje central? Tal vez en la primera edición había mucha más gente que decía, bueno, no, capaz que si me ven ahí. Y hoy en día no, el hecho de haberlo discutido, de haber informado a la población, hace de que mucha más gente acepte la invitación de ir a la Expo Cannabis. Sin duda, el trabajo lleva mucho tiempo y proceso, porque es más fácil condenar algo que realmente aprovechar sus beneficios, o por lo menos aceptarlo. Pero
La sociedad se está mostrando mucho más abierta que en otros tiempos y estamos trabajando muy duro para la desestigmatización de la planta, porque a veces por un cannabinoide, un componente psicoactivo que es el THC, nos perdemos todo un mundo que hay atrás de esta planta, como lo que estamos hablando de la parte industrial y de la parte medicinal, así que ojalá que con el tiempo realmente se pueda aprovechar al máximo. Por último te quiero preguntar y contarte algo. Este programa, esta versión de Buen Día Uruguay, arrancó el 8 de abril de 2013. Y uno de los primeros temas que mencionamos en aquel entonces, de las informaciones que dábamos por aquel entonces, era que es inminente el comienzo de la venta del cannabis de forma legal. Y ya pasó un buen tiempo y seguimos diciendo lo mismo, es inminente el comienzo de la venta. Eso los tiene preocupados, alerta. ¿Por qué es que se está demorando tanto? Es preocupante, pero a la vez es una implementación compleja. Esto es la primera vez, es un experimento realmente lo que está haciendo el Uruguay y es un proceso muy cauteloso con el que hay que tener mucho cuidado. Sin duda que en el 2013 era más inminente la reglamentación, la votación de la ley, porque se votó recién en diciembre del 2013. Y a partir de ahí se ha ido avanzando. O sea, se está avanzando y a veces yo en lo personal prefiero que se tomen los recaudos y los tiempos necesarios para que hagan las cosas bien y no por apurarse y sacar las cosas porque hay que sacarlas, después tengamos que también quejarnos porque lo hicieron apurados y mal. Entonces, a veces uno está como siempre ahí pendiente a ver, ¿no? Nos quejamos mucho, pero en realidad está bueno que podamos confiar y aceptar en que ojalá se esté haciendo de la mejor manera posible y esperemos que para el 2017 esto ya sea pasado. Son pasos prudentes los que se están dando, ¿entendés? Esperemos que sí. ¿Y crees que está bien que se venda donde se van a vender, que sean algunas farmacias? Yo creo que, siendo que está en la ley, fue algo que en su momento hubo que negociarlo, ¿no? O sea, la farmacia ya tiene todo el circuito armado, ya está todo preparado para sumar un producto más. Hacerlo en otro tipo de lugares puede llegar a ser muy conveniente en algún momento, pero sin duda que había que ejecutar y armar todo. Podría incluso llevar muchísimo más tiempo si encima hay que montar los dispensarios, montar la seguridad, montar... Entonces, al utilizar las farmacias es como una estructura que ya está funcionando. Perfecto, bueno, muy bien. Desde mañana sábado, el domingo y el lunes, las puertas del Lato estarán abiertas para esta Expo Cannabis, que, como decíamos, además de aportar información valiosa, proyectar al Uruguay desde el punto de vista económico en este rubro, bueno, les va a servir a ustedes para tener, como decíamos, de primera mano datos y cuestiones que tienen que ver con esta industria incipiente, si se quiere, aquí en Uruguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.